¿Qué tal amigos de Platiquemos de Medicina? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos a Nayi. Nayi, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, en donde hoy vamos a hablar de algo muy importante y que de pronto los propietarios, los dueños, los tutores de los animalitos lo dejamos pasar y a veces tenemos una idea equivocada de esta condición, y vamos a hablar esta noche con Najime de el peso en nuestras mascotas, el control del peso, que es muy importante. A veces, Naye, como propietarios, entre más gorditos, más bonitos vemos a nuestros animales. Sí, un dicho muy común. Cuando esta condición realmente nos puede causar varios problemas. Sí. Pero bueno, vamos a hablar entonces de este control de peso, ¿no? Sí. Cómo de pronto nosotros pues sobrealimentamos a nuestras mascotas, sí, porque les demostramos cariño y pobrecito, sí, no se ha llenado. Es la manera como de hacer el vínculo, ¿no? A mí me dice, mamá, es que tu perra se queda con hambre. Pues lo siento mucho, porque necesita estar en su peso ideal, ¿no? Claro, entonces, claro. Mientras cumpla con su requerimiento. Claro, y yo llegué a esta dieta precisamente gracias a nuestro director, el doctor Fidel, porque mi ejemplar ya no tenía cintura, ¿no? Sí. Y de pronto empezó a tener ya por la edad problemas con la cadera, y fue importante tenerla en un peso ideal. Pero cometía este error de tenerla, si no gorda, por llamarle de alguna forma, no sé si sea la correcta, sí con cierto sobrepeso, con unos kilos de más. Okay. ¿Cómo podemos determinar, Nayi, la ingesta ideal para evitar el sobrepeso en nuestros animales? Para empezar por ahí, pues, ¿no? Ok, bueno, empezando. Sabemos que la obesidad es una enfermedad, no está sano porque está gordito, definitivamente no va por ahí. Entonces, bueno, primero que nada tenemos que determinar si realmente si tiene sobrepeso o obeso, son dos cosas diferentes. Para que sea sobrepeso tiene que pasar creo que es del 10 al 15% del peso corporal ideal. Y si es obesidad, pues tiene que ser del 20 al 30%. Entonces, ya por ahí primero tenemos una idea. A simple vista estamos viendo a la mascota y ya vemos que, pues, no está en su peso ideal. ¿Ok? Es decir, tendríamos que verlo desde arriba, sí, terminando las costillas, haría como que una especie de cintura, y regresa a la cadera, ¿no? Sí, incluso nosotros, bueno, en veterinaria, bueno, sabemos que en los humanos se maneja lo que es el índice de masa corporal. En veterinaria lo más cercano que tenemos a eso es una escala de condición corporal, que se complementa con una el índice de masa muscular. Bueno, no es el índice de masa, es del músculo. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos determinando, hay diferentes escalas, una que va del 1 al 5, que es como que muy general, y la más completa es del 1 al 9. Siendo que el 1 sería lo ideal y el 5 ya... El 1 sería delgado. Ah, ok. Sí, desnutrido, como le queramos llamar, y el 9 o el 5, obeso, sobrepeso, obesidad mórbida. Y dependiendo de raza o edad, la condición varía, es decir, tal vez pudiéramos decir que entre un grado 3 y 5 estaríamos dentro de un parámetro normal. Sí, normalmente es muy del general, 1 ¿no? al 5, sí, vamos a decir que entre el 3 es como que el perfecto, del 1 al 9, pues en la mitad más o menos nos vamos. Sí, entonces, pues, ¿qué se valora en esos casos? Pues, sí, como decías, primero que nada, pues ver al perrito de su cuerpo, y empezamos a valorar, pues, si tiene alguna prominencia ósea. Pues normalmente vemos que tienen como algo colgando aquí. La papada, digamos. Sí, la papada, lo que sería para ellos la papada, ¿no? Que igual depende mucho de las razas. Siempre tenemos en cuenta la raza, porque a veces pues eso es normal. Claro. Entonces, un pug, por ejemplo, pues tiene un poco más de... Exacto, sí, son más llenitos, es un poco más normal. Pero bueno, pues la cintura, el tórax, la base de la cola, sí, básicamente se valora todo el cuerpo y ya de ahí se va haciendo el puntaje y ahí determinamos
pues sí está ¿En qué escala está, no? En qué escala, exactamente. Ahora bien, ayer una vez que determinas en qué escala está esta del 1 al 9, si determinas que el animalito tiene un sobrepeso, Ujú. ahí que empieza, ¿cuál es el proceso? Ok. Empiezas a ver qué come, cuántas veces come. Sí, empezamos con las preguntas clave. ¿Qué está comiendo? ¿Cuántas veces al día? ¿Quiénes le dan de comer? ¿Qué más le dan de comer? Porque a veces, pues... La edad es también Sí, la factor, edad, si está raza. esterilizado, raza, sexo, Ok. hembra, macho. Sí, todo tiene que ver. Es básicamente como si fuera una consulta normal. Toda la historia clínica básica es la más importante. Ok, y a partir de ahí, bueno, ahora se me ocurre, obviamente la alimentación es lo más importante. Hay veces que le damos un alimento pues no muy bueno, Ujú. y esto de pronto pues también influye, ¿no? Ahora, ¿a qué nos puede llevar el que nuestro animalito tenga un sobrepeso o incluso obesidad? Pues depende mucho. ¿Por qué? Porque no solo puede ser la ingesta de más del alimento, sino que pueden ser enfermedades hormonales, endocrinas, genéticas. Todo esto es un panorama completo que hay que tener en cuenta. Normalmente y la mayor parte del tiempo es la mala ingesta del alimento, que si le dan de más, que si consume cosas que no debería, ¿no? Pero igual hay que tener estos factores en cuenta, porque la obesidad pues, puede ser un signo que nos está demostrando algo más grande. O sea, no necesariamente Solo que por... sea porque lo estoy alimentando de más, sino que tiene alguna Exacto. otra enfermedad que Sí, está ocasionando ocasionándolo. esto, ¿no? Sí, porque a veces puede ser que pasa Sí, sí, por mucho... hipertiroideo o no. Exacto. Ok. Que dicen, pues es que no come nada, no come nada, ya le quité todo el alimento, lo estoy matando de hambre casi casi, y sigue subiendo de peso. Y entonces ahí es cuando empezamos a tener en cuenta toda la historia clínica. El peso fue desde cachorro, siempre fue un cachorro gordito, que igual eso no es normal. No sé, el peso fue progresivo o de un momento a otro empezó a subir y subió y subió y subió. Y todo ese tipo de cosas, pues son la anamnesis, todo lo que vamos a estar preguntando, todo lo que el veterinario debería de estar averiguando para un diagnóstico más certero. Ok. Si bien la condición que presenta el perro no es a causa de una mala alimentación o de una alimentación excesiva, ya empieza el control. Es decir, ¿qué enfermedades o condiciones nos puede llevar a que nuestro perro tenga sobrepeso u obesidad sin que sea el alimento? Ok, bueno, ahí van bastantes enfermedades. ¿Mm? De las primeras que podemos checar, que igual es lo que te estaba comentando, depende mucho vamos a decir que son la ingesta de calorías, ¿no? Si excede las necesidades, ¿ok? Y pues nos dice el tutor, la propietaria de la mascota, no, pero sí tiene el apetito aumentado, come un montón, se la pasa comiendo todo el día, pues ahí empezamos a considerar lo que es el hiperadrenocorticismo, la acromegalia, insulinoma y lo que conocemos como trastorno hipotalámico. ¿Ok? Si en el caso de que sea el lado contrario y nos dicen que Es decir, el que no apetito... esté engordando, sino adelgazando. No, Ok. no, ahorita estamos hablando todo sobre De obesidad. obesidad, ok. Sí, en otro día podemos hablar sobre anorexia, porque también es un tema completamente Amplio y diferente. amplio, sí, Ok. completamente. Ok, entonces, por el lado contrario, nosotros podemos considerar enfermedades como el hipotiroidismo, el hipogonadismo, sí, hiperlipidemia, insuficiencia hipofisiaria, entre otras. ¿Ok? Y con todo, bueno, ¿esto cómo lo podrías, o cómo se determina que pudiera tener estas condiciones que nos dijiste? ¿A través de un examen sanguíneo? ¿A través Sí, de qué? hacemos siempre, bueno, depende lo que les decía de la historia clínica, es las pruebas que vamos a hacer. Entonces, pues
las pruebas básicas siempre van a ser un hemograma, una química y un examen general de orina. Esas son como que las básicas para todos siempre, y ahí vamos a empezar a tener un poquito más de ideas. Y ya depende de la historia clínica, es si vamos a mandar, no sé, a checar la insulina, los niveles de glucosa, pruebas más específicas endocrinas, de diferentes hormonas. Ok, para determinar que entonces esta condición de sobrepeso pues no es a causa Exacto. de que le estoy sobrealimentando a nuestro perro o nuestro gato, ¿no? O animalito. Sí, sí, sí. Ahora también. bien, siendo esto estrictamente que estoy dando de más, ¿cómo calcular cuál es la ingesta, es decir, cuánto alimento le tengo que dar al día? ¿En base a qué ustedes como médicos veterinarios calculan? Bueno, pues es un perrito de tal talla, Sí, ok, tal es edad, un perro le chico, corresponde. mediano, grande. Normalmente lo que siempre nos vamos a fijar es pues en la raza. Si es, pues no sé, si es un pomerania, sabemos que debe pesar de tantos kilos a tantos kilos, ¿ok? Un aproximado. Entonces ahí ya vamos viendo, pues tiene tanto de peso, no sé, pesa 5 kilos y el pomerania debe pesar hasta 3, por un ejemplo. Entonces ya sabemos que, pues cuánto tiene de diferencia del peso, y por ahí empezamos. Si es un perro mestizo, criollo, pues se da más o menos el tamaño del perrito. Igual como que ya está haciéndose un estándar sobre eso. Pero bueno, lo que vamos a tener en cuenta es el estilo de vida, si está castrado o no. Y muchas veces ¿cómo se dice? ¿El tipo de alimento que se le da influye? Sí, obviamente. En consulta muchas veces nos dan aquí el director del hospital el ejemplo de un sobre de pedigrí al día es como si comieras una torta de cochinita al día. Siempre es su ejemplo favorito, ¿ok? Entonces, esa es una manera muy fácil de entender que le estamos dando un montón de grasa a nuestro perrito. Entonces, en la consulta el doctor normalmente dice: ¿qué harías si tu hijo te pide una torta de cochinita al día, todos los días? Le vas a decir, bueno, los domingos sí, nos lo merecemos, es domingo, no lo vamos a hacer todos los domingos, pero si ya es algo habitual, un sobre cada alimento, en cada toma, alimento, ¿no? sí, pues es el ejemplo más común, ¿no? Pero bueno, en lo que estábamos. Entonces va a tener en cuenta si el perro es sedentario, incluso los propietarios, si el tutor es sedentario, si tiene un estilo de vida que pues no está en casa todo el día, si viven en una casa pequeña, en un departamento, si tienen un jardín muy grande. Sí, todo ese tipo de cosas. Bien, y obviamente de acuerdo a edad, al es tamaño, el requerimiento. es el requerimiento. Sí. Hay tablas nutricionales. Sí, ya está todo. Tendría que saber qué hecho. alimento le estoy dando, es decir, Sí. ustedes como médico me deben saber, Carlos, qué alimento le estás dando para saber cómo ¿cuánto le adecuarlo, tocaría? porque no es lo mismo un alimento comercial que usted encuentra en la tienda del supermercado a un alimento que venden las veterinarias o los centros especializados, que son de muy buena calidad, en donde se requiere menos cantidad, ¿no? Que a comparación de los de anaquel en el supermercado. Entonces, sí, claro, siempre eso va a tener un montón que ver. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en el hospital solo manejamos Royal Canin, Hills y Proplan. Son nuestros top 3, los de mejor calidad, y siempre los vamos a recomendar a comparación de uno comercial. Porque el comercial, ¿qué pasa? Existen un montón de marcas y todos te dicen, yo soy la mejor. ¿Qué busca la comercial? La mejor palatabilidad. Sí, ¿por qué? Porque al final el propietario siempre va a escoger lo que su mascota quiera. Y si el perrito dice, esta croqueta de, no sé, 600 pesos del súper, me gusta más, solo voy a comer esa a comparación de la de 2.000, 2.000 y algo, sí, de buena calidad. El perrito se va a ir por lo que quiere, él no sabe cuánto cuesta, él sabe que ese es el que sabe mejor. Y si los otros le compran las croquetas, que son más caras normalmente, pues
van a decir, pues me sale mejor esa ni siquiera la come, ¿no? Pero cuando ya vamos indagando un poquito más sobre los requerimientos que en realidad nos están dando, los aportes nutricionales, es cuando decimos, pues sí vale más la pena irme por y podemos hacer que le vaya gustando con diferentes, no sé. Sí, digo, hay por ahí aditivos, salsas, ¿no? Que de pronto le puedes poner para que sea más aceptable por tu mascota. Me decía un veterinario que preguntándole, bueno, ¿cuál es el mejor alimento? Me decía precisamente eso, el mejor alimento es el que ella come, ¿no? Tenía un schnauzer miniatura que aceptaba nada más el comercial y era el que comía. Entonces, bueno, como dice, si se acepta, bueno, ok, está bien. Tampoco no es que sean malos, es solo que no está aportando tal vez los nutrientes necesarios o necesito darle una gran cantidad para que pueda absorber todos estos nutrientes, pero eso me conlleva a que esa gran cantidad de alimentos se convierte en grandes heces, en heces a cada rato y otra serie de cosas que tal vez luego hablemos, ¿no? Pero ahora creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Si bien es cierto que le puedes comprar un alimento premium y que no lo va a comer y le compras el más barato que hay en un anaquel y ese es el que le encanta, pues bueno, tendrás que adaptarte también y entonces sí consultar a los veterinarios y decir, a ver, yo ya compré no lo quiere. Y compré que es el que más barato cuesta, pero es el que se devora y se come. Ok, entonces ustedes dirán, bueno, si bien no es lo mejor y es lo que acepta, pues bueno, le toca 1 kilo, ¿no? O por el otro lado. Sí, pues como tenemos nosotros, lo que hacemos normalmente son estas 3 opciones. Y estas 3 opciones nos dan diferentes rangos de precios, desde el más caro al un poquito más económico, vamos a decir. Entonces, pues al ser de diferentes marcas, tienen diferentes sabores, diferentes ingredientes, que al final los 3 nos ayudan. Entonces decimos, ok, ¿sabes qué? Prueba un poquito de un poquito de y un poquito de Okay. Uno de esos va a tener que gustar. Sí o sí. Sí, por ejemplo, para los alimentos del sobrepeso, tenemos de Proplan, de Royal y de Hills. El de Proplan creo que es el Overweight, el de Royal Society y el de Hills, ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, nosotros normalmente aquí venden sacos más pequeños, venden latas, prueba un poquito de estos 3, cuál le gusta, ya escogió uno, bueno, vamos a adaptarnos a ese. Ok. Sí. Y ahora bien, el animalito que presenta el sobrepeso, la obesidad, al final del día, ¿qué problemas puede llegar a desarrollar? Sí, que ahí está lo importante, ¿no? Sí. Estamos hablando de cómo controlarlo y todo, pero finalmente, si yo dejo este animalito así, pues hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Qué complicaciones va a poder tener un animal al cual no le estoy dando sus requerimientos, sino lo estoy excediendo? Claro. Bueno, nosotros vamos a dividirlo en 4. Podemos tener enfermedades cardiorrespiratorias, metabólicas, neoplásicas, endocrinas, incluso podemos tener hasta trastornos ortopédicos, que es uno de los más comunes. ¿Ok? Por ejemplo, en las respiratorias vamos a hablar sobre enfermedades del corazón, colapso traqueal, problemas para respirar, por ejemplo, los brachiocefálicos, los pugs, los boxer, bulldogs son los que van a como que padecer un poquito más sobre todo esto, ¿no? Metabólicas, pues ahí sí entramos con la intolerancia a la glucosa, la lipidosis hepática en gatos, la hiperlipidemia. En neoplasias podemos hablar ya un poquito más sobre, pues no sé, tumores mamarios, carcinoma de células transicionales, entre otros, ¿no? Sí, normalmente el que vamos a ver más o el que más nos vamos a dar cuenta son los trastornos ortopédicos, que son la osteoartritis, la dificultad para ya empezarse a mover, me duele mucho, estar cargando un montón de peso. Creo que cuando hablamos sobre el tema de la fisioterapia fue que mencionamos un poquito de cómo se divide el cuerpo, en el cuerpo, entonces ahí sí, pues es en donde más
problemas vemos. Son condiciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Porque, pues, por quererle hacer un bien al animalito, de tenerlo bien alimentado, ¿no? Lo pasamos a perjudicar. Sí, y son problemas que normalmente vemos hasta que ya el problema es muy grave. Claro. Entonces sí es algo que definitivamente no hay que normalizar. Y también, bueno, como propietarios, como tutores, pues hay que estar muy conscientes, ¿no? A mí me ha tocado ahí en la clínica en Campeche en que los médicos le dicen, señora, hay que bajar el peso al animalito. Ay, no, pobrecito, sí, así me gusta. Lo voy a matar de hambre. Entonces, pues bueno, es que entonces no podemos hacer nosotros como médicos, le dicen los doctores, gran cosa. O sea, hay que bajarlo porque hay que bajarlo. Entonces también, sí, claro. de pronto, hago esta acotación porque ustedes como médico se ven en una situación comprometida porque, bueno, a ver, vino porque el animal está mal y está mal porque tienen sobrepeso, pero usted no lo quiere bajar de peso. Entonces, creo que es algo complicado, ¿no? Pero lejos de hacer un bien, estamos haciendo un mal y esto nos lleva a todos los padecimientos que nos mencionas, ¿no? Que es bastante difícil. Pues normalmente cuando el motivo de la consulta es mi perro está obeso, ya ahí vamos a decir ganamos un 50% del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como propietarios ya aceptamos que está mal, que es una enfermedad y que pues, le está afectando, ¿no? Entonces ahí es un poquito más fácil acceder a todo este tipo de tratamiento, ¿no? Que la dieta, el ejercicio, a veces incluso medicamentos, si es endocrino, bla, 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 ¿no? Sí. Si es, por ejemplo, traje a mi perrito por un problema de los ojos y nosotros como veterinarios no mencionamos que pues la mascota está obesa, que tiene sobrepeso, pues ahí sí ya es un poquito más nuestro deber entrar en esa parte y sí, tu perrito está teniendo problema A, pero también existe B y hay que tratarlo. Okay. O el problema que es tiene se derivó por esto, ¿no? Por el mismo sobrepeso, por estas condiciones. A ver, no, es que yo no lo traje porque está gordo. Lo traje porque le cuesta respirar. Pues ahí vamos a tener que... Entiéndame que es por un sobrepeso, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es un panorama. ¿Hay algo más que tengamos que tomar en cuenta como propietarios, Nayi? Pues al final siempre vamos a... Bueno, punto número 1, lo que ya mencionamos y vamos a decir, este programa del día de hoy, mi intención es que se haga un poco sobre la concientización sobre la obesidad. Ese sería como que mi ganancia del día, que terminando este video verifiquen, analicen y digan, ¿será que mi perrito está en su condición corporal ideal? Y le pregunten a su veterinario de confianza. Claro. Dog Hunter, seguramente. Seguramente. Y si no, pues también aquí les podemos servir con todo gusto. Digo, aunque usted no sea un cliente de Dog Hunter, puede preguntarnos y con todo gusto le damos la asesoría, ¿no? Sí, incluso ahí sí aplica lo de las fotos, ¿no? Mando 4 tipos de fotos y a ver, ¿será que mi perrito necesita una consulta de obesidad? Y nosotros ahí vamos a checar. ¿Sabe qué, señora? Sí. ¿O no? ¿O no? Pero puede ser que otra cosa necesite. Así es. Y bueno, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nayi, por esta charla. Y el próximo martes tenemos otro espacio aquí en Platiquemos de Medicina con otro tema interesante. Así que próximo martes, 8 de la noche. Gracias y hasta pronto. Bye.